milagros y revelaciones del Nuevo Testamento, un viaje transformador a lo divino y sagrado en el tercer año de Joacim, en las polvorientas calles de Damasco. La luz del sol apenas lograba atravesar las nubes de polvo y murmullo. Allí, Saulo de Tarso, un ferviente fariseo, avanzaba decidido en su caballo, su corazón rebosante de odio y rabia. Con fervor casi obsesivo, Saulo perseguía a los cristianos, a quienes veía como una amenaza a la fe de sus antepasados, el mismo camino por el cual él había estado dedicado toda su vida. La persecución religiosa había crecido en Jerusalén, y el eco de la doctrina de Jesús perturbaba el orden del pueblo judío. Mientras se aproximaba a Damasco, rodeado por su efervescente animosidad, de repente, una luz brillante descendió del cielo, deslumbrándolo y dejándolo ciego. La voz clara y poderosa resonó desde lo alto: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era la voz de Jesús, a quien había despreciado. Saulo cayó al suelo, su vida y creencias desmoronándose en un instante. Miserable e incapaz de ver, fue guiado a la ciudad, completamente abrumado por la conmoción de su encuentro divino. En su estado vulnerable, se encontró despojado de orgullo. Ananías, un discípulo temeroso, recibió un mandato del Señor: ir a Saulo, orar por él y restaurar su vista. Armado de temor y fe, Ananías se acercó a Saulo y, al imponerle las manos, dijo: «Saulo, hermano, el Señor me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese momento, como escamas, cayeron de sus ojos, y su visión fue restaurada. Pablo, quien había sido un ferviente perseguidor, ahora se convirtió en el portaestandarte del Evangelio, llevando la buena nueva a los gentiles. Su conocimiento exhaustivo de la ley y su pasión se transformaron en herramientas de luz. Sin embargo, su camino no estuvo exento de sufrimiento. Cada paso que daba era un eco de aquellos a quienes había perseguido. Su propia historia se entrelazaba con la realidad del testimonio cristiano. En Filipos, la resistencia a su mensaje se tornó violenta y fue arrestado junto a su compañero Silas. En la celda oscura y fría, mientras los barrotes estaban sellados, eligieron alabar a Dios, elevando himnos a medianoche. El cielo escuchó su fe, y un gran terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. El carcelero, atónito, entró y, al ver la libertad otorgada por Dios, preguntó temerosamente: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Pablo respondió: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa». Así, la luz de la salvación brilló en medio de la oscuridad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Pablo encaraba ahora una nueva vida de fe, un viaje transformador hacia el plano divino. La pregunta resonaba en su ser: ¿qué se requiere de mí, Señor? Las sombras de su pasado lo seguían, cada paso al frente era un avance en la oscuridad de su propia historia. La travesía apenas comenzaba y el misterio del plan de Dios seguía desenvolviéndose, dejando a la audiencia anhelante por descubrir el siguiente acto de este drama redentor. Pablo, ahora con el fuego del Espíritu en su corazón, se dirigió hacia Jerusalén, la cuna de su pasado y el lugar donde había sido un fariseo temido y respetado. Sin embargo, en su regreso, un denso temor lo invadía. Los apóstoles, aquellos que alguna vez fueron sus objetivos, ahora eran sus hermanos en la fe, y estaba consciente de que la desconfianza podría brotar en ellos. ¿Podrán creerme?, se preguntaba mientras se acercaba a la ciudad que había conocido bien. En Jerusalén, se encontró con Pedro y los demás.
Un encuentro tenso llenó la sala donde se reunían. La mirada de Pedro se posó sobre él, ahogado en anhelos de certeza pero también de escepticismo. ¿Es verdaderamente Saulo, o es una trampa de Satanás? Comenzó a reflexionar, inquieto. Pero fue Bernabé, el hijo de la consolación, quien rompió el hielo. Este, convencido de la gracia transformadora, tomó a Pablo bajo su ala, testificando de su conversión y la valiente proclamación del Evangelio que había llevado a las naciones. Así, Pablo se integró en la comunidad de los creyentes, compartiendo la buena nueva y, con cada predicación, experimentaba la fuerza de su nueva identidad en Cristo. Pero las sombras del pasado no tardaron en acecharlo. La comunidad cristiana enfrentaba persecución, y aquellos que alguna vez adoraron bajo la ley estaban dispuestos a luchar contra esta nueva fe. Sus palabras, que transformaban corazones, también encendían una antorcha de ira en los corazones de muchos. Al llegar a una creciente resistencia, él se enfrentó a un grupo de fariseos que buscan atajarlo en su intento de sembrar la verdad del Evangelio. Con la valentía que lo caracterizaba, Pablo se plantó ante ellos. Si fuera necesario, apelaría a César. La soberana ley del imperio se interpondría entre su mensaje y el odio que respiraban aquellos que se oponían a la verdad. Sin embargo, las noches en oración se convirtieron en su refugio, donde la voz de Dios resonaba a su alrededor, recordándole su misión. Mientras tanto, en la ciudad de Efeso, la palabra de Dios empezó a abrir caminos imprevistos. Atraídos por la predicación de Pablo, muchos eran tocados por la poderosa transformación de sus vidas. Los ídolos que dominaban la ciudad comenzaron a caer, y la economía basada en su adoración se tambaleó. Este revuelo causó la ira de los mercaderes y adoradores de ídolos, quienes se unieron en una revuelta. En medio de este tumulto, Pablo sentía la presión del peligro, pero también la certeza del Espíritu de Dios, que le susurraba, avanza, porque muchos me son pueblos. Al final de ese día tumultuoso, mientras los tumultos resonaban en las calles, Pablo se retiró a orar. Sus pensamientos viajaban entre su pasado y su misión, su deseo de seguir al Señor y la urgencia del momento. Fue entonces que se le presentó una visión, un hombre de Macedonia, llamándole desde la penumbra, clamando, ven a ayudarnos. La dirección divina se iluminó ante él, como un faro en la tormenta de su vida. Así se planteó una nueva pregunta en su corazón y su espíritu: ¿qué más me revelará el Señor en este camino de dolor y gloria? La historia de Saulo se entrelazaba con la narración de la esperanza y la promesa de Dios, recordándole a cada paso que su sufrimiento no era en vano. Mientras Pablo empacaba para su viaje a Macedonia, las palabras resonaban en su mente: la obra que he comenzado, la llevaré a cabo hasta el día de Jesucristo. El misterio del plan soberano de Dios aún se desplegaba, y ante la próxima travesía, se sentía ansioso y expectante, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. Cuando llegó la mañana de su partida hacia Macedonia, las calles de Jerusalén ya estaban impregnadas de la luz dorada del alba. Pablo se arrodilló, sintiendo la calidez de la luz sobre su rostro, mientras sus pensamientos danzaban entre la expectativa y la incertidumbre. ¿Acaso llevaré el mensaje de redención a tierras nuevas? ¿Qué obra estará lista para ser hecha en estas almas? Meditaba en voz baja. Pacientemente se preparó, sabiendo que la misión que le aguardaba era más que un simple viaje. Era el cumplimiento del mandato divino que había resonado en su corazón desde su encuentro con el Señor en el camino a Damasco. Ve, pues, a todas las naciones y predica el Evangelio, se repetía como un mantra, alimentando la llama de su fervor. Mientras Pablo atravesaba la puerta de la ciudad, sintió un movimiento en su interior, como si el mismo aliento de Dios le guiara. A medida que avanzaba, se encontró con algunos discípulos que, atraídos por su presencia, se reunieron alrededor de él. ¿Es cierto que has visto al Señor?, le preguntaron, expectantes por escuchar su testimonio. Con vehemencia, comenzó a contarle su historia: como de perseguidor se convirtió en un portavoz del mensaje de salvación. Sus ojos brillaban mientras relataba la transformación operada en él, y pronto, la multitud empezó a murmurar llenos de asombro.
Este es un testimonio vivo de la gracia, dijo uno de ellos. ¿Cómo puede alguien tan perdido ser tan redimido? Pablo sonrió, sabiendo que cada palabra contada se convertía en una luz que podía iluminar el camino de otros. Al acercarse al puerto, el mar resplandecía como un espejo dorado, reflejando el fervor de su espíritu. Declaró con firmeza hacia las olas: las naciones oirán su voz. El nombre de Jesús será proclamado. La certeza de la misión se posaba sobre él, inundando su ser con un propósito renovado. Ya en el barco, la travesía comenzó. Sin embargo, no todo sería pacífico. Durante la travesía, vientos tempestuosos empezaron a azotar la embarcación. Pablo, aunque a merced de la tormenta, tenía en su corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabía que esto no era más que un intento de disuadir la obra de Dios. En medio del vaivén del mar, se levantó y con voz firme, alentó a los que estaban a su alrededor: no teman, porque el ángel de Dios, a quien sirvo, me ha dicho que no perderemos nuestra vida. Este viaje está bajo su control. Muchos se calmaron, atestiguando su fe inquebrantable. Tras días de agonía en alta mar, finalmente divisaron tierra. Macedonia aguardaba un nuevo hogar para el mensaje del Evangelio. Al llegar a las costas macedonias, Pablo sintió el impulso de la providencia divina en su interior. Inmediatamente se dirigieron a Filipos, la ciudad que resonaba con el eco de grandes historias. Allí, en la ribera del río, encontró a un grupo de mujeres que oraban, entre ellas Lidia, una comerciante de púrpura. Su corazón se abrió al mensaje, y con gozo, ella y su familia fueron los primeros frutos del Evangelio en esa región. Pablo comprendió que el viaje no solo estaba lleno de desafíos, sino que cada paso estaba llevado por la mano soberana de Dios. El que ha comenzado la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, susurró al ver cómo la comunidad comenzaba a florecer, mientras la vida cristiana se despertaba entre ellos. Una sombra de dificultad apareció: una esclava poseía un espíritu de adivinación, lo que pronto se tornaría en un conflicto que llevaría a Pablo y Silas a la prisión. Cuando la oscuridad rodeó sus corazones, en la medianoche clamaron al Señor, y comenzaron a alabarlo con cánticos. Las cadenas de la prisión eventualmente cederían bajo el poder de sus alabanzas. La historia apenas empezaba, y el misterio del plan soberano de Dios continuaba revelándose a través de los golpes de cada prueba. Pablo se vio reflejado en un nuevo dilema: ¿qué más hará el Señor a través del sufrimiento y el sacrificio? Volvió su mirada hacia el cielo, donde las respuestas danzaban. En la luz del nuevo amanecer, con la certeza de que el propósito divino lo llevaría más allá de lo imaginable. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró a través de las rejas de la prisión, iluminando los rostros cansados pero determinados de Pablo y Silas. A pesar del confinamiento, sus corazones estaban llenos de esperanza y firmeza. Mientras los guardias marchaban de un lado a otro, Pablo se volvió hacia Silas y le dijo: aún en la adversidad, el Señor está con nosotros. La obra aún no ha terminado. Entonces, comenzaron a cantar himnos de alabanza, voces que se entrelazaban con el canto de los gorriones afuera. Sus cantos resonaron como un eco en las profundidades de la prisión, un sonido de fe que atravesaba la muralla del desánimo. Los demás prisioneros, con oídos atentos, escuchaban mientras el ambiente se llenaba de una palpable presencia divina. De repente, un temblor sacudió los cimientos de la prisión, como si la tierra misma respondiera a sus alabanzas. Las puertas se abrieron violentamente, y las cadenas que ataban a todos los prisioneros se rompieron. El carcelero, despertando del sueño, vio las puertas abiertas y sacó su espada, pensando que los prisioneros habían escapado. ¿Qué he hecho?, gritó desesperado, cuando Pablo, con voz firme, respondió: no temas, estamos aquí. No has de hacerte daño. Al escuchar esas palabras, el carcelero se acercó tembloroso y cayó delante de Pablo y Silas, preguntando: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de los apóstoles fue clara y potente: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Ellos compartieron no solo palabras, sino el testimonio del amor y la gracia de Dios, mostrándole el camino de salvación. Aquella misma noche, el carcelero, con su familia, recibió el mensaje, y ellos fueron lavados en las aguas de la nueva vida. La alegría llenó su hogar, y el amor de Dios se derramó sobre ellos como un bálsamo. Pablo y Silas, al ver esta transformación, sabían que el sufrimiento no había sido en vano, sino parte del plan soberano del Creador. Al amanecer, tras haber sido liberados, Pablo pidió al carcelero que lo acompañara hasta los líderes de la ciudad. Ellos, mostrándose temerosos, suplicaron a Pablo que se marchara, temiendo las repercusiones del levante que había causado su presencia. Pero Pablo, con una fe indomable, se plantó firme en su misión: no debo irme sin advertirles de la salvación que hay en Cristo. Así, con la dirección del Espíritu, Pablo y Silas regresaron a la casa donde se encontraban los nuevos creyentes, y allí permanecieron, enseñando y fortaleciendo a los discípulos en esta nueva y vibrante comunidad de fe. Mientras el sol se elevaba en el cielo, Pablo sabía que este era solo el inicio de algo mucho más grande. Miró más allá de las colinas, hacia otras regiones donde la luz del Evangelio aún debía brillar. Las naciones que aún no habían oído el mensaje de salvación aguardaban su llegada. Oh, el misterioso hilo del propósito de Dios, pensó. Así, la travesía hacia nuevas tierras comenzaba a tomar forma en su corazón. Dios tiene propósitos que van más allá de lo que somos capaces de comprender, reflexionó Pablo, sintiendo la urgencia en su pecho. ¿Qué más tiene reservado el Señor para aquellos que permanecen fieles a su llamado? La promesa divina aún resonaba, como un eco, esperando ser desvelada en la plenitud del tiempo, y así, mientras los primeros ojos veían el nacimiento de la iglesia en Filipos, las sombras de otros desafíos esperaban en el horizonte. Ya había una nueva revelación que aguardaba ser revelada, pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, terminaría por cambiar el curso de la historia. Mientras la luz del nuevo día caía sobre Filipos, la presencia del Señor se sentía vibrante en cada rincón de la nueva comunidad de fe. Pablo y Silas instruían a los creyentes con fervor, compartiendo no solo la palabra de Dios, sino también sus propias experiencias de sufrimiento y liberación. Las voces llenas de esperanza resonaban mientras los nuevos discípulos se reunían para escuchar las enseñanzas que infundían valor en sus corazones. Estamos llamados a ser luz en este mundo de oscuridad, decía Pablo, observando la esperanza brillar en los ojos de cada uno. No dejemos que el miedo se interponga en lo que Dios ha prometido. Recordemos lo que el Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sin embargo, no todos en la ciudad acogían este mensaje con alegría. Algunos líderes de la ciudad, sintiendo que su autoridad se desmoronaba, comenzaron a murmurar y tramar en secreto. Amargas semillas de celos germinaban en sus corazones, y pronto se alzaron voces que arremetían contra Pablo y Silas. Denunciaron a los misioneros con mentiras, alegando que perturbaban la paz y promovían costumbres ilegales. Cuando finalmente fueron arrestados de nuevo, Pablo no se dejó vencer por el desánimo. El eco de los himnos que habían cantado en la prisión resonaba en su alma y, mientras era conducido ante los magistrados, una llamativa calma lo rodeaba. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, murmuró, sintiendo el aliento de la providencia divina en cada paso. Los magistrados, temerosos ante la creciente comunidad cristiana, sentenciaron a Pablo y Silas a recibir golpes y luego arrojarlos nuevamente a la prisión, esta vez en la parte más oscura del calabozo. Pero en lugar de desesperarse, los apóstoles se unieron en oración, y así, en medio de las tinieblas, comenzó de nuevo su canto de alabanza. Era una melodía que desafió la nocheduria y el sufrimiento. Los ecos de sus voces se elevaron y se mezclaron con el sonido del tiempo, como un incienso agradable a los ojos de Dios. Los demás prisioneros, sorprendidos por su fe, escuchaban en estado de asombro, plantando semillas de curiosidad en sus corazones, y en esa profundidad, una vez más, ocurrió lo inesperado. La misma tierra tembló,
y las viejas puertas de la prisión temblaron ante la autoridad de un poder que estaba por encima de todo. De repente, una luz penetrante iluminó la oscuridad, y las cadenas que mantenían a los prisioneros atados se rompieron. Un ángel del Señor había descendido para liberar a sus siervos y proclamar que su plan avanzaba, desafiando todas las limitaciones humanas. Mientras la prisión temblaba, Pablo, sintiendo la gloria que los rodeaba, supo que la liberación era más que física, era espiritual. Este es el momento, dijo Silas, mirándolo con profundo entendimiento. Dios nos ha traído aquí con un propósito. Una nueva revelación aguardaba en el corazón del carcelero, quien, al ver sus cadenas rotas y la luz que iluminaba el lugar, corrió hacia Pablo y Silas y cayó de rodillas, preguntando con ansias, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Y así, en aquel lugar oscuro, se encendió una antorcha de esperanza. La salvación fue proclamada una vez más, y el carcelero, junto a su familia, encontró vida y libertad en el nombre de Jesús. La obra de Dios no solo liberó a su pueblo, sino que transformó vidas en medio de la opresión. A medida que los prisioneros fueron liberados y el Evangelio se expandía, Pablo miró al horizonte, recordando las palabras que resonaban en su espíritu: las puertas que Dios abre, nadie puede cerrar. Con el nuevo amanecer vino una confianza inquebrantable en el propósito divino. Pero aún quedaba un hilo de misterio por desentrañar. ¿Qué más tiene el Señor preparado para nosotros?, se preguntó. El viaje apenas comienza, y en cada paso se encuentra el secreto de su soberanía. Sabía que atrás de cada desafío, el poder de Dios estaba listo para revelar nuevas verdades que cambiarían el rumbo de la historia. Mientras el alba despuntaba en Filipos, la comunidad de fe emergía con renovado fervor. La noticia de la salvación del carcelero y su familia se esparcía como fuego en caña seca. Era un aliento de vida que revitalizaba a los seguidores, quienes se congregaban cada vez con más fervor. Pablo y Silas, liberados de las cadenas de la prisión, se sentían fortalecidos por el impulso del Espíritu Santo. La alabanza resonaba en el pueblo, como un grito de victoria que desafiaba todo lo que pudieran enfrentar. Sin embargo, las sombras de la oposición no se disipaban por completo. Ante la alegría de los creyentes, el consejo de la ciudad, atormentado por el crecimiento del movimiento cristiano, conjuró planes oscuros. Se sentían amenazados por el poder del mensaje del Evangelio, temerosos de que su influencia siguiera extendiéndose. Mientras tanto, un día, Pablo y Silas decidieron acudir a orar al lugar donde solían reunirse, una orilla junto al río donde, pocos días antes, habían encontrado a Lidia, la vendedora de púrpura. Al llegar, vieron a un grupo de mujeres que se habían reunido allí para escuchar la enseñanza de la palabra. Llenos de compasión, comenzaron a hablarles sobre la salvación que se encontraba en Cristo. Entre las mujeres, había una joven que poseía un espíritu adivinatorio. Ella seguía a Pablo y Silas, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación». Mientras las palabras de la joven resonaban, Pablo sintió que su espíritu se inquietó. No quería que el enemigo se apoderara de su mensaje, así que, volviéndose hacia ella, le dijo: «Te ordeno, en el nombre de Jesús el Nazareno, que salgas de ella». Y al instante, el espíritu maligno abandonó a la joven. Al darse cuenta de que había perdido su capacidad de adivinación, los dueños de la joven se llenaron de furia y arrastraron a Pablo y Silas ante las autoridades, acusándolos de perturbar la ciudad. «Estos hombres son judíos, y hacen que nuestras costumbres sean ilegales», clamaban con voces indignadas. Los magistrados, dejándose llevar por la multitud furiosa, ordenaron que azotaran a Pablo y Silas, y los arrojaron de nuevo a la prisión. Pero la angustia no era el fin de su relato. En medio de aquel oscuro encierro, las palabras de la joven ecoaban en la mente de Pablo, revelando que aún en la adversidad, había una oportunidad para el triunfo del Evangelio. «Aún en mis prisiones, puedo ser liberado», murmuró Pablo a Silas, quien asentía con la mirada ardiendo en fe. Comenzaron a orar y a cantar himnos al Señor. Así,
La oscuridad se llenó de luz, y sus ecos ascendieron como incienso ante el trono del Altísimo, la tierra volvió a temblar, y una vez más, las puertas de la prisión se abrieron. Pero esta vez, el cielo mostraba un nuevo propósito. Pablo sabía que, en ese instante sobrenatural, no solo se trataba de su liberación, sino de un nuevo programa de Dios que estaba en marcha. Al salir, el carcelero, todavía temblando por lo que había visto y oído, les buscó con ansias. Intrigado por los eventos, dirigió sus pasos hacia ellos. ¿Qué es lo que debo hacer para que yo y mi familia seamos salvos?, preguntó, reflejando el profundo deseo de un corazón que se había abierto a la verdad, y en ese momento, la noche se llenó de esperanza, pues Pablo entendió que Dios ya había trazado un camino de salvos en esa ciudad, entrelazando destinos. Las palabras de Pablo resonaron con fervor y autoridad: cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa. Así, la obra que había comenzado en el calabozo continuaba su marcha. A medida que Pablo y Silas hablaban sobre el Evangelio, el misterio del propósito divino se iba revelando ante ellos con claridad emocionante. Pero a la vez, un eco de advertencia resonaba en su corazón: ¿qué más tiene el Señor preparado para nosotros? ¿Qué nueva revelación nos espera en este camino de fe y sufrimiento? La certeza de la intervención divina se entrelazaba con la expectativa del futuro, dejando un profundo anhelo por descubrir la siguiente etapa del plan soberano de Dios. Mientras la luz del nuevo día llenaba Filipos, la vida en la ciudad comenzaba a latir con una intensidad renovada, donde los ecos de la salvación se mezclaban con la oscuridad de la oposición. Pablo y Silas, después de haber compartido el testimonio del poder de Cristo con la familia del carcelero, miraban a su alrededor con los corazones rebosantes de esperanza, pero sabían que los desafíos aún estaban por venir. El ambiente se había cargado de tensión, y las noticias sobre el milagro de la liberación no tardaron en llegar a los oídos de los que se sintieron amenazados. Los magistrados y los líderes de la ciudad decidieron actuar, alquilando a hombres sin escrúpulos que se aprovecharían de la inquietud de la multitud. Los rumores crecían, y así nacía una nueva tormenta contra los siervos del Altísimo. Un día, mientras Pablo y Silas continuaban su ministerio, se encontraron en un camino agitado, rodeados de jerarquías de los poderes de la ciudad. Mientras un grupo de hombres ruidosos se acercaba, un flash de temor recorrió a los creyentes que aún recién encontraban su fe en medio de la batalla espiritual. No obstante, el amor de Dios se manifestaría en maneras que no esperaban. Estos hombres perturbadores de la paz, gritaban aquellos que tenían su corazón endurecido, ya han logrado convertir a muchos. Debemos silenciarlos. Una ola de furia se desató, y en medio de la confusión, los argumentadores hacían eco de palabras traicioneras, manipulando la verdad. Pablo, sintiendo que el Espíritu de Dios lo inspiraba, se mantuvo firme. Ya había enfrentado peligros antes, y el llamado de su maestro resonaba profundo en su ser. Nosotros no hablamos en vano. La misericordia de Dios está aquí, y el poder de la redención se despliega ante ustedes. Decía, desafiando la cólera de la multitud. Fue entonces que un hombre se acercó, un anciano con el rostro surcado por la preocupación. ¿Qué es lo que realmente deseas, hombre de Dios?, preguntó con voz temblorosa. Pablo sintió que los ojos del anciano eran un reflejo del pueblo. Allí había un anhelo por la verdad, aunque rodeado por las sombras de la incredulidad. Deseamos que conozcan el amor de Dios, y que su liberación sea para todos, incluso en este lugar de opresión, respondió Pablo con pasión, los ojos brillantes de santa determinación. Pero la multitud continuó, casi ensordecedora, incapaz de escuchar la dulzura de la verdad que se les presentaba. Cuando la crispación alcanzó su punto máximo, Pablo y Silas fueron apresados nuevamente, y los magistrados dictaron un juicio injusto. Sin embargo, una luz divina comenzaba a brillar en sus corazones, recordándoles que cada tribulación era una oportunidad de glorificar a Dios. En la celda fría, Pablo recordó las palabras del Salmo 119, 71: Es bueno para mí haber sido afligido, para que aprenda tus estatutos.
La memoria de los cielos lo llenó de esperanza, con la medianoche acercándose, las cadenas de su libertad física se mantenían firmes, pero el poder de la alabanza no podía ser encarcelado. Así, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios, hasta que el ambiente se llenó de una presencia palpable. Las paredes temblaron, los cimientos de la prisión se agitaron y una luz divina pareció abrirse camino a través de las tinieblas. Así, un gran temblor sacudió el lugar, las puertas se abrieron de par en par y la libertad se esparció como perfume en el aire pesado. Entre la conmoción, un nuevo propósito se vislumbraba, una revelación de la supremacía divina por encima de toda oposición. Levántate y comparte la obra del Señor, resonó la voz profunda que llenó el lugar. A medida que la gloria de Dios impactaba en sus corazones, Pablo vislumbró que no solo se trataba de su liberación, sino de un llamado soberano que resonaría hasta los confines del mundo. Sus corazones palpitaban de expectativa, todo estaba dispuesto, y la obra de Dios estaba en marcha. Era difícil discernir entre la alegría de ser liberados y la angustia de lo que vendría. No obstante, el misterio de Dios se mantenía intacto, como una dulce fragancia, prometiendo más revelaciones mientras sus vidas se entrelazaban en el plano eterno. ¿Qué otros planes ocultos tiene para nosotros, Señor?, pensó Pablo, sabiendo que, a través del dolor y la alabanza, la gloria divina aún se iría revelando. Mientras la frágil calma del nuevo amanecer se extendía, los ecos de la libertad recién descubierta se mezclaban con el murmullo inquieto de la ciudad. Pablo y Silas, sintiendo la vibrante presencia del Señor, empezaron a vislumbrar la inmensidad del viaje que se avecinaba. Mientras se dirigían a la casa del carcelero, cuyas paredes antes contuvieron oscuridad y desesperación, ahora se tornaban un símbolo de redención. La familia, transformada por el poder del Evangelio, había comenzado a reunirse para alabar y agradecer a Dios por la salvación que habían recibido. La mesa estaba dispuesta para compartir el pan y la palabra, un gesto de unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede ser que un hombre entrando aquí en cadenas saliera para ofrecer libertad?, preguntó la esposa del carcelero, admirada. El amor de Dios excede toda comprensión, respondió Silas, la voz llena de devoción. De sus profundidades nos ha traído a la luz, y ahora nos envía como portadores de su verdad. No obstante, el clima de la ciudad era turbio, y la ira de aquellos que se oponían a la obra de Dios se intensificaba. La muchedumbre se afianzaba en su rencor, y en cada rincón de la ciudad resonaban advertencias. Ciegos ante la verdad, se aferraban a su indignación, dispuestos a deshacer cualquier hilo de esperanza que se tejía entre los que habían creído. A medida que transitaban las calles, Pablo sintió un sobresalto en su espíritu. En medio del bullicio, tuvo la visión de una mujer que caminaba con pasos doloridos, marcada por el sufrimiento. Mientras se acercaba, se dio cuenta que era una adivina que había atormentado a muchos con sus poderes engañosos. En su corazón, Pablo entendió que estaba llamada a un destino diferente. Espíritu inmundo. Sal de esta mujer, exclamó, y su voz resonó como un trueno en medio de la multitud. El aire se tornó denso con poder divino, y ella cayó al suelo como si la vida misma se hubiera despojado de su existencia. Esta acción incitó la furia de quienes habían explotado su condición. En un instante, la alegría se tornó en indignación, mientras la mujer se levantaba, liberada del yugo satánico. Los que la habían sostenido empezaron a clamar: estos hombres son perturbadores de nuestra paz. La multitud, unida por el egoísmo y la codicia, empezó a rodear a Pablo y Silas, preparando una tormenta que amenazaba con tragarlos en su furia. En la oscuridad de una noche apenas iluminada, el cielo parecía responder, y una nube pesada se cernía sobre Filipos, como si presagiara la inminente confrontación. Los rostros de los más cercanos reflejaban miedo, pero también una mezcla de esperanza. En la opresión de estos momentos difíciles, la gloria de Dios se manifestaría aún más. Con firmeza, Pablo y Silas permanecieron en pie, sin temor. Una sabiduría divina, no de este mundo, fluyó a través de ellos. No importa lo que nos hagan,
somos instrumentos de su paz, y el poder de Jesús, el Mesías, nunca se silenciará. Entonces, mientras los magistrados llegaban, les llevaron ante las autoridades para que fueran juzgados. ¿Acaso castigaréis a quienes traen luz en medio de la oscuridad? Gritaron algunos mientras las acusaciones de trucos y engaños resonaban en los pasillos de la justicia corrupta. Fue en esa línea, entre la condena y la fe, que una revelación reverberó. Pablo miró al cielo, sabiendo que Dios tenía un propósito para estos momentos de dolor que enfrentarían. De repente, comprendió que la misma prisión que los amenazaba podía convertirse en el escenario para un milagro aún mayor. ¿Qué nuevos caminos abrirá el Señor en medio de nuestras cadenas? Se preguntó Pablo mientras la multitud se arremolinaba a su alrededor, ávida por su condena. Así, los corazones de los hombres y mujeres que presenciaban comenzaban a latir con expectativa, aguardando el despliegue de una nueva expresión del poder del Altísimo en una ciudad tan necesitada de redención. Las sombras del juicio se cernían sobre Pablo y Silas mientras eran conducidos a la sala del tribunal, donde la ira de los hombres se elevaba como humo de un altar profano. A su paso, los ecos de la multitud resonaban en la penumbra, un coro de almas llenas de confusión y resentimiento. Las acusaciones volaban como dardos, cada una más ácida que la anterior. Perturbadores de nuestra ciudad, clamaban, los rostros retorcidos por la ira. Sin embargo, en medio del clamor, la paz que sobrepasaba todo entendimiento llenaba la atmósfera alrededor de los dos siervos. Pablo, con la mirada fija en el horizonte, entendió que la batalla no era contra sangre y carne, sino contra los poderes y autoridades espirituales en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Inspirado por esta verdad, se volvió hacia su compañero y le susurró, no teman, Silas. Estamos en las manos del Señor. Frente a los magistrados, fueron acusados de traición, de alterar el orden público al predicar un mensaje que desafiaba el dominio de los ídolos. El corazón de Pablo ardía, y se levantó con una firmeza sobrenatural. Hombres de Filipos, comenzó, su voz resonando en la sala, no ven en nosotros a perturbadores, sino a heraldos de una esperanza eterna, traemos el mensaje de salvación por medio de Jesús, el Cristo. Las palabras de Pablo ofrecieron un destello de luz en la oscuridad que lo rodeaba, pero la respuesta fue un grito ensordecedor. Los magistrados, ignorando la verdad presentada ante ellos, dieron órdenes de que fueran azotados. Las varas en manos del alguacil descendieron como rayos, y cada golpe era un eco de la resistencia del cielo. Pero Pablo y Silas soportaron el tormento, sabiendo que su sufrimiento era un regalo para glorificar a aquel que había resucitado. Con el cuerpo lacerado, fueron arrojados a la prisión, y la puerta de la celda se cerró con un golpe ominoso. La oscuridad era densa, más palpable que el dolor que sentían, pero, en lugar de ceder a la desesperación, comenzaron a alabar a Dios. En medio de las cadenas, sus voces se elevaron en melodías de gratitud y adoración. Soberano, tu fiel amor perdura para siempre, entonaban, y su cántico se elevó como incienso ante el trono del Altísimo. De repente, un temblor sacudió los cimientos de la prisión. Las paredes vibraron con el poder de la presencia de Dios, y las puertas se abrieron como un susurro de libertad. Los prisioneros, atónitos, miraron. La luz divina brillaba, revelando que la prisión se había convertido en un lugar de liberación. Pero aún había más en términos de divinas revelaciones. El carcelero, despertando de su sueño, encontró su mundo desmoronándose. Al ver las puertas abiertas, fue a sacar su espada, pensando que debía suicidarse por el temor de ser culpable ante los romanos. Pero Pablo, desde lo más profundo de la celda, gritó, no te hagas ningún mal, porque todos aquí estamos. Las palabras divinas resonaron, un eco de la gracia que excede toda condenación. El carcelero, aterrorizado, corrió hacia ellos, entregándose a la luz. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, imploró, y así, en un instante de transformación, surgió un nuevo camino. Pablo, con la sabiduría del cielo, respondió, cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo, tú y tu casa. La promesa de salvación se extendió no solo sobre el carcelero, sino sobre su familia. Así, en un giro divino, lo que parecía un fracaso se convirtió en el milagro de la salvación. Las cadenas de la prisión se convirtieron en cadenas de la redención, mientras los corazones se sometían al poder de Cristo. Queda algo más por revelarse, oh Señor, reflexionó Pablo en su espíritu mientras la familia comenzaba a creer. En ese momento de gracia, un susurro divino trajo la certeza: mi plan está más allá de lo que imaginas. ¿Qué más estoy por desatar en Filipos a través de esta prueba? Con la luz de un nuevo día surgiendo sobre Filipos, Pablo y Silas se encontraban en un punto culminante en su misión. El carcelero, transformado por el poder del Evangelio, facilitaba un nuevo hogar para la fe en su propia casa. La mesa estaba llena de alimentos y el ambiente vibraba con la alegría de la salvación. La gloria de Dios ha descendido sobre nosotros, decía el carcelero, su rostro iluminado con un brillo que solo la presencia divina puede ofrecer. Mientras los nuevos creyentes compartían historias de vida y redención, Pablo percibió que algo más grande estaba en marcha. Las palabras del Señor resonaban en su mente: la obra que he comenzado en ti, la llevaré a cabo hasta el día de Jesucristo. No era solo una promesa para ellos, sino un eco de cumplimiento que retumbaba en su corazón. Sin embargo, la experiencia de su liberación y el impacto que había tenido en el carcelero y su familia era solo el inicio de un plan divino que aún no había sido completamente revelado. Pablo necesitaba buscar el rostro de Dios, así que anunció su deseo de orar. Quiero encaminarme hacia el lugar donde aquellos que buscan el rostro de Dios se congregan, dijo, sintiendo la urgencia en su espíritu. Silas permaneció a su lado, sabiendo que la comunicación con el cielo era fundamental ante la oposición que amenazaba su trabajo. En el camino hacia su próximo encuentro, la atmósfera comenzó a cambiar. Murmullos se alzaban entre la multitud mientras se extendía como un reguero de pólvora la noticia de la salvación, pero también el fervor de la hostilidad hacia los que proclamaban el nombre de Jesús. Los líderes locales, temerosos de perder su control sobre la comunidad, comenzaban a orquestar un nuevo ataque. No permitiré que se propaguen más estas ideas, dijo uno de ellos, encendiendo la chispa de un conflicto que pronto estallaría. De repente, un grupo de adversarios apareció ante Pablo y Silas, gritando acusaciones. Estos hombres perturban nuestra paz. Deberían ser castigados y silenciados. La multitud se agolpaba a su alrededor, avivando un clamor de odio y manipulación. Pablo sintió que el Espíritu Santo lo guiaba. He de ser valiente en la verdad del Evangelio, decidió, levantando su voz en medio de la confusión. Estoy aquí porque Cristo ha venido a liberarnos, no para destruir, respondió Pablo. Con mirada ardiente, continuó: ¿cómo puede una voz de salvación ser vista como la perturbadora de la paz, cuando su esencia es la reconciliación? Las palabras tronaron, pero la multitud enardecida no estaba lista para escuchar. La rabia se intensificó y, al igual que otras veces, los tomaron prisioneros. Sin embargo, esta vez, en las profundidades de su alma, Pablo sintió un impulso: el sufrimiento es parte del plan de Dios. Las cadenas que caían sobre ellos no eran solo limitaciones, eran oportunidades para demostrar la fuerza del poder divino. ¿Qué más tiene el Señor reservado para nosotros?, murmuró Silas, compartiendo la carga creciente para lo que venía. En la prisión, las sombras de la desconfianza y la desesperación se cernían, pero era en este espacio donde Pablo y Silas podían invocar el nombre del Señor. A medida que sus voces se unían en alabanza, un temblor comenzó a resonar a través de los cimientos de la cárcel. El mismo poder que había liberado a su amigo el carcelero estaba ahora en movimiento, preparándose para desatar una nueva dimensión de salvación. Con un estruendo, las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas se rompieron. Un ángel del Señor, manifestación divina de su gloriosa soberanía, había ido más allá de lo que podían imaginar. Mira cómo mi poder se despliega, susurró el Espíritu en sus corazones, recordándoles que Dios estaba en control. Es el momento, Silas, dijo Pablo,
con fe renovada. No solo seremos liberados, esta noche, la verdad será proclamada con mayor fuerza que nunca. Así, juntos, salieron de la oscuridad a la luz, listos para un nuevo capítulo en la historia que estaban escribiendo junto a Dios, cuando se encontraron. De nuevo con el carcelero, lágrimas de incredulidad y gratitud bañaron su rostro. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó, recordando el eco de su propia transformación. Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu casa, respondieron, y así, una vez más, la salvación brotó en el lugar más inesperado, pero aún quedaba un misterio por descubrir en el camino hacia el futuro. ¿Qué revelaciones nos ofrecerá el Señor en los días venideros?, anhelaba Pablo, sintiendo el dulce suspenso de la divina soberanía que prometía develar aún más su propósito. La historia continuaba, y lo que las mentes humanas temían, el cielo lo abrazaba como un logro de amor y gracia.